esta es la primera lectura que les voy a compartir de este 2020. Se llama Vida Querida. Es un relato, es el final de un libro ya. Vivía de pequeña al final de un camino largo, o que a mí me parecía largo. Al volver a casa de la escuela y más tarde del instituto, dejaba atrás el pueblo de verdad, con su trajín y sus aceras y farolas para cuando oscurecía. Marcaban el final del pueblo 2 puentes sobre el río Maitland, uno estrecho de acero, donde a veces los coches no se ponían de acuerdo sobre quién debía ceder el paso, y una pasarela de madera en la que de vez en cuando faltaba un tablón, con lo que al fondo se veían las aguas brillantes, presurosas. A mí me gustaba mirarlas, pero con el tiempo siempre venía alguien a reponer el tablón. A continuación había una pequeña hondonada, un par de casas destartaladas que se inundaban cada primavera, aunque siempre había gente distinta, que iba allí a vivir de todos modos. Y luego otro puente sobre el canal del aserradero, que no era muy ancho, pero sí bastante profundo para ahogarse. Después, el camino se bifurcaba. Un ramal se iba hacia el sur, pasando una montaña antes de volver a atravesar el río y convertirse en una carretera. El otro bordeaba el recinto de la antigua feria para girar al oeste. Ese camino hacia el oeste era el mío. Había también un camino hacia el norte, con una acera corta, pero acera al fin, donde se alineaban varias casas, una al lado de la otra, como si estuvieran en el pueblo. En la ventana de una de ellas se conservaba un cartel de tez salada, prueba de que alguna vez allí se habían vendido comestibles. Después había una escuela a la que fui 2 años de mi vida y que hubiera querido ver nunca más. Al cabo de esos 2 años, mi madre hizo que mi padre comprara un viejo cobertizo en el pueblo para que pagáramos impuestos allí y yo pudiera ir a la escuela municipal. Al final no hubiera hecho falta porque ese año, el mismo mes que empecé a ir a la escuela del pueblo, se declaró la guerra contra Alemania y las cosas se calmaron como por arte de magia en la otra escuela, la escuela donde los matones de la clase se quitaban el almuerzo y amenazaban con pegarme y donde nadie parecía aprender nada en medio del alboroto. Pronto solo hubo un aula y un maestro que probablemente ni siquiera tuviera que cerrar las puertas con llave durante el recreo. Los mismos chicos que siempre me preguntaban retóricamente si quería follar, aunque yo me asustaba de todos modos, por lo visto tenían tantas ganas de ponerse a trabajar como sus hermanos mayores, de alistarse en el ejército. No sé si para entonces los lavabos de aquella escuela habrían mejorado, porque eran lo peor de lo peor. No es que en mi casa no recurriéramos al retrete del patio, pero estaba limpio y hasta tenía un suelo de linóleo. En aquella escuela, por desacato o por lo que fuera, nadie parecía molestarse en apuntar al agujero, aunque en muchos sentidos tampoco lo tuve fácil en el pueblo porque todos los niños de mi clase iban juntos desde primero y además había muchas cosas que yo aún no había aprendido. Fue un consuelo ver los asientos del inodoro limpios y oír el noble sonido urbano de las cisternas. En la escuela primaria no hice un solo amigo. Una niña a la que llamaré Diane llegó a mediados de mi 2º año allí. Era más o menos de mi edad y vivía en una de las casas con acera. Un día me preguntó si sabía hacer el baile de las tierras altas y cuando le dije que no, se ofreció a enseñármelo. Con esa idea fuimos a su casa al salir de la escuela. La niña se había venido a vivir con sus abuelos porque su madre había muerto. Me explicó que para bailar aquella danza tradicional escocesa se necesitaban zapatos que hicieran ruido, como los que ella tenía y por supuesto yo no, pero calzábamos casi el mismo número y nos los pudimos intercambiar mientras trataba de enseñarme. En un momento dado nos entró sed y su abuela nos dio de beber, pero era agua de un pozo cavado a mano con un gusto horrible, como la de la escuela. Les hablé del agua tan buena que había en mi casa porque teníamos un pozo artesiano, y la abuela, sin ofenderse lo más mínimo, dijo que ya quisieran ellos uno igual. Pero luego enseguida llegó mi madre, después de haber ido a la escuela y averiguar mi paradero. Desde afuera tocó el claxon del coche para llamarme y ni siquiera... ¡Se me fue la luz!